Bienvenidos amigos a otro episodio de Sin Química Podcast. Hoy episodio súper especial, hablando de lo que fue la competencia de WNF Chile, donde Facu y Fran han competido. Así que bueno, todavía no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Quiero presentar a mis co-hosts, a mis compañeros. Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Andamos en, o sea, por acá seguimos en prepa, así que Uf, no tengo mucho para contar. Duro ese cambio. ¿Qué se siente competir, cargar, estar ahí con toda la energía de la motivación de la compe y después bajar otra vez y saber que quedan un par de semanas todavía de trabajo? Es duro, pero por cada competencia te motivas más. Como que te ves con, mejor condición. claro, además de que te ves con mejor condición, ves también lo que te falta de condición en mi caso. Y es como que digo, bueno, tengo que seguir apretando. O sea, lo de al lado, hay gente que salió con mejor condición que yo lo tengo que conseguir, ¿me entendés? O sea, tengo que pelear, tengo que grindear como sea. O sea, claramente la transición es dura, ¿sí? De pasar de 300 gramos de hidrato, 350 a 130 creo que estoy ahora, Oh. pero parte del proceso. Sin duda, eso es importante. Caídas. No, Fran, ¿cómo estás vos? Que ya está, ¿verdad? En otro momento. no. Contanos un poco cómo lo estás viviendo. Mira, la verdad es que esta semana es una semana que yo, mira, me gustaría pensar o convencerme de que es una semana poco representativa de lo que van a ser las siguientes, por el tema del jaleo que fue para nosotros viajar. Llegamos el domingo de vuelta a las 7 de la tarde, tenía muchísimo trabajo de la asesoría acumulado. Entonces ha sido una semana loquísima, me he tenido que levantar a las 4 o 5 de la mañana para poder avanzar y poder dejar los chequeos listos que normalmente hago en otras ocasiones. Además, bueno, como comentábamos con los chicos antes de arrancar esto, estoy resfriadísimo, tengo ahí algo, un cuadro viral, dolor de garganta, un poco de fiebre tuve incluso, entonces los niños también se me enfermaron, hemos dormido mal toda la noche. Ha sido duro, no, no se dio el plan al pie de la letra, pero cada día he estado ahí tratando de retomar y las cosas, dentro de todo, no han habido rebotes horribles ni nada, así que estamos bien, estamos bien. Que, viste, está lo que se dice la leyenda de que el post-show es muy duro por esta transición de objetivo, más que nada. Uno en la prep tiene como el objetivo claro, la competición, entonces es el gran motor de todo esto. Pero ahora, como mantenerse productivo, por así decirlo, con la dieta, controlado, entrenando, sin ese objetivo tangible de acá a un plazo corto o mediano, por Mm. ahí es más difícil. ¿Lo vivís así o no tanto? ¿Lo estás llevando bien? Sí, mira, pasa un poco que como tú dices, yo tengo súper como en mente el objetivo, pero uno de repente tiende a ser un poco blando con los objetivos que son muy a largo plazo y quizás no los lleva al centímetro o al detalle como quizás llevaría algo que es al corto plazo. Entonces ahí de repente uno se puede llegar a sabotear y puede llegar a pensar que bueno, da igual aquí, da igual allá, da igual me paso una caloría, da igual me paso un macro. Y claro, ese es el error más frecuente que por lo menos me ha ocurrido a mí. Obviamente he tratado de mantener la escena lo más cuadrada posible, pero han sido pensamientos intrusivos que he tenido y he tenido que combatirlos y volver al ruedo. ¿Cómo Pero que bien, eso? Si podés compartir alguno, algo que es lo que se te viene a la mente. por ejemplo, el otro día me pasó que tenía ganas de desayunar pan con palta, ¿vale? Algo que no desayunaba hace mucho tiempo. Pero el problema es que el pan es bastante calórico y las cantidades que uno piensa en comer ahora, que son las que yo más o menos comía y disfrutaba en volumen, eran mucho más. Entonces, de repente comerse solo una porción de pan es como muy poco y es como la cantidad permitida. Uno entonces de repente uno come un poco más y después a mí me pasó que eran las 3:30 de la tarde y ya tenía lista mis 2500 calorías. Entonces, em, después llegó la noche y digo, bueno, a ver qué hago. Bueno, prefiero pasarme con carne magra. Cosas que nunca habría hecho en preparación, ¿me entiendes? Pero llego a la casa y como solo carne, ¿vale? Entonces
son como arreglillos o autosaboteos pequeños que de repente uno se va haciendo, pero que igual te están alejando del objetivo, que al final es llevar post-competición, post-competición así como pro, digamos, como uno aspira. Pero claro, son cosas así, de repente, bueno. Esa es la vida del atleta, ¿no? Esa es lo difícil y lo que por ahí no se habla tanto. Se habla mucho de lo difícil de la prep, de lo duro que es rayar el culo, pero yo creo que lo que marca tu verdadero crecimiento como atleta y que puedas progresar mucho a lo largo del tiempo es cómo uno aborda estos post-temporada, porque justamente los primeros 3 meses es donde probablemente más progreso puedas hacer en cuanto a masa muscular por lo receptivo que está el cuerpo. Puedes ganar muy buen peso de masa muscular, etcétera, como también puedes engordar mucho y pones a limitar mucho el otro volumen. Claro, Entonces, y siento que es algo de lo que se habla muy poco, porque pasa mucho, y mucho se habla de que es importante, lo que todos sabemos, ¿vale? Es importante, o sea, hay que ¿sabes? pero por lo mismo, mucha gente no lo comparte, no lo hablan, dejan de subir fotos de su físico en el post-show porque no les gusta, porque esto empiezan hay como una suerte de vergüenza, de quizás no vivir el post-show de la mejor manera. Por eso es un tema del que poco se habla, ¿vale? De hecho, yo ahora estoy pensando junto a algunos chicos, a Joel, a Alejo, que son chicos que, bueno, están viviendo lo mismo que yo ahora. Alejo tiene un poco más de ventaja porque el Inba Chile cerró la temporada. Queríamos también partir esto porque de verdad que YouTube hay muy poco del post-show. Entonces queríamos dedicarle un poquito ahí de tiempo a eso en el futuro. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue WNF Chile. Quiero preguntarles cómo lo vivieron y qué balance pueden hacer del show y la organización o sea, hablando si quieren un poco del posicionamiento y cómo les fue, que bueno, Fran salió campeón de talla alta, peleó por el overall y demás, pero ustedes como atletas, ¿cómo lo vivieron? Que eso Vale. es lo más relevante. Teniendo por ahí la contracara de lo que fue IMBA, el Lato del Universe en Buenos Aires, el IMBA, que son como las dos federaciones más importantes que hay acá y que compiten. No sé si compiten porque tenemos la posibilidad de poder competir en todo hasta que uno sea WNF Pro y ahí ya no pueda competir en IMBA por reglamento. Mm. Pero no compiten en sí, pero sí son federaciones diferentes, con algunas reglas diferentes. Entonces, bueno, ¿cómo lo vivieron? Ahora, Marco, Yo, adulto. a ver, mira, yo en lo personal, en lo que es organización, ya sea de cómo tienen al atleta anotado, la certeza, todo lo que le ofrecen al atleta antes de competir, me quedo con IMBA. La verdad, siendo que IMBA fue más preciso en ese sentido. No hubo, yo en lo personal como tuve también bastante problema con el tema de afiliación, que me dijeron todo a último momento, que no pusieron mi música, que Contanos un poquito de eso, cómo fue esa previa en el WNF, que fueron 2, 3 semanas de mucho estrés, de mucha complicación. no, 2 semanas antes de competir me escribe Marcelo Llanes, que sería el presidente, y me dice, che, no te tengo anotado, no, todavía ni siquiera me habían mandado turno de polígrafo, 2 semanas antes. Entonces yo digo, ¿qué onda? Le voy a escribir. Me dice, no, la verdad que no te tengo ni anotado para competir. Me dice, yo ya había pagado, ya había hecho inscripción, todo. Pero tenías la evidencia en el chat de todo. Tenía todo, yo tenía todo, hasta el formulario con los mails, un mail de ellos diciendo recibido. Ah, ok, ok, sí, sí. Tenía todo, 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 todo. Se ve que se les pasó, no sé. Y bueno, tuve que hablar con Panda, porque además también me informaron de que si yo no estaba afiliado a WNF Argentina no podía competir en WNF Chile. Entonces, que también necesitaba un permiso de WNF Argentina para WNF Chile. Entonces me Tenías tuve que que, aplicarte, pedir el permiso y de ahí que te habiliten a poder competir afuera. claro, sí, 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 tuve que hacer, eh, tuve, tuve que hacer muchas cosas en cuanto a inscripciones y todo, y además que el turno de polígrafo no te lo querían dar para el viernes. Uno al ser extranjero tendría que tener una prioridad
para el turno de polígrafo que sea el día viernes, o sea, el último día que se puede imaginar por el viaje. No me voy a ir a Talca el martes. No, no, Claro. no es viable. Entonces, nada, no me querían dar turno de polígrafo. En lo absoluto me terminaron dando uno a las 10, que te das cuenta que fue sobre turno porque terminé, No fue el. ¿Qué fue, jueves? no, viernes, el viernes a las 10. Te das cuenta que fue sobre turno porque estaba ahí sentado con 3 chicos más y me terminaron dando a las 11, no a las 10. Pero bueno, cosas que pasan. Después, en cuanto al tanning también, el tanning de por lo menos de INVA fue mucho, o sea, te lo ofrecen ellos, puede ser más El caro. servicio, vos decís que al tener. En, para el que no sabe, bueno, INVA ofrecía el servicio de tanning donde vos pagabas y te pintaban, entonces no tenías que llevarte ni pintura, nada, simplemente agendabas turno con la agencia de pintura y te pintaban. Y el WNF corría por cuenta tuya, coach, etcétera. Claro, Y debo decir que eso fue una gran ventaja de INVA, muy cómodo, que soluciona mucho el problema de la logística del viaje. claro. O sea, vos pensás que para alguien que es su año de debut, no sé, a mí me parece mucho más cómodo agarrar y decir, bueno, a esta hora tengo el turno de tanning, a esta hora, me pongo en la cámara, encima, eh, vos, o sea, yo tenía la suerte de que Emma pinta, o sea, ya tiene experiencia pintando y todo, entonces todo bien, pero imagínate, no sé, en el caso de que tengo un preparador de afuera, todo, y me tiene que pintar mi familia, vos decís, bueno, no sería algo muy agradable. ¿Qué? Franco que lo pintó la... No, me pintó yo cuando me pinté mal en Inva Chile. Saliste blanco, pálido, saliste. Faltó un par de campañas. Fíjate cómo cambió el color de Inba Chile a LNF. Saliste Mira. bastante más bronceado en la foto, Franco. Sí, sí. Y la cara también. Mm. ¿En qué más sentís que esa precisión y certeza que mencionaste, qué más se veía Bueno, plasmado? para mi gusto, o sea, todo lo que nombré son cosas que pueden pasar, pero bueno, viste, como que son accesorios. Para mí, lo más importante es el servicio de backstage. O sea, todo lo que brinda, todo el backstage, ¿sí? Eran más de 100 atletas y era una pieza. O sea, segunda que, no sé, estaban los 100 atletas acá dentro de mi pieza, ¿viste? No, era Son WNF, sí. en WNF fue un servicio de backstage bastante flojo, además de que bueno, justo también pintó que era un día lluvioso, entonces uno que estaba pintado no podía salir afuera, pero, o sea, comprar agua y un par de cosas, pero bueno, eso son cosas que pasaron por el mismo día, no es culpa de la competencia, pero en sí, lo que fue el backstage fue muy flojo, o sea, son más de 100 atletas, un evento internacional donde paga, si no me equivoco, 160, sí, $160 aproximadamente, para que esté motor en un cuartito así que hacía vuelo lateral y le rompía la boca a alguien. Entonces ya no era muy cómodo a comparación de Imba, que teníamos todo un salón, todo de 10. Que igual, a recalcar, voy a decir que la climatización perdón, de WNF Chile era mucho mejor, hacía mucho más calor, el ambiente en sí está, o sea, no había un pasillo de 100 metros todo frío, todo congelado, donde perdías todo el bombeo como pasó en Imba. Sí, en Imba arriba, adentro de todo hacía un poquito de calor y en el escenario, pero después, antes de competir, tenía que hacer un pasillo de 100 metros todo congelado y te tenían 10 minutos en una sala todo congelado. Que a diferencia de Don NF Chile, estábamos de día en todo momento, la verdad. Mm. Ajá, bien. Mi apreciación es súper distinta, mira, bien curioso, pero interesante escucharlo porque muchos juntos tiene razón. Porque claro, tu experiencia seguramente como extranjero quizás dejó más que desear por el tema logístico. Quizás se traspapelaron muchísimo con el tema de los turnos y el tema de, bueno, y el cagazo también que se mandaron con las canciones de Bodybuilding. Que al final no me termina de quedar claro si fue una decisión que tomaron por tiempo o si fue por otra cosa, pero igual, así siendo bien honesto, yo creo que fue un cagazo que desde el principio hayan querido hacer que todos los atletas hagan su pista. O sea,
Es Tienes un montón. No, es un montón. eran demasiado, o sea, tenía que ser para los finalistas solamente. Para el top, en todos lados es el top 5. En todos lados. El top Entonces, 5 ahí se hizo presenta. un Classic y fue muchísimo tiempo. O sea, ahí es demasiado atraso, aparte que se gana el atraso es acumulativo, entonces con todo evento que puede generar atraso, vas atrasando más y más y más. El evento tuvo que haber terminado a las 7, terminamos como a las 8:40, algo así. Así que fue más duro para los del final. Entonces, nosotros, por ejemplo, que tiene. Con respecto a la agenda. Está bien, y más fueron 2 días, es un poco más complejo. Pero ¿qué Sí. opinan de la agenda esta de que se respete el horario? O sea, uno tiene un esquema que obviamente está sujeto a que cómo evoluciona el evento y que puede haber imprevisto, demora. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cuál creen que se respetó más? ¿O ninguno se respetó? Si hubo mucho atraso, ¿cómo lo...? O sea, WNF Chile se respetó el itinerario, el orden en que tenían que salir las categorías, todo eso se respetó. Hubo atraso, sí, pero siempre hay atraso, o sea, cualquier tipo de evento, pero se respetó. En INVA Argentina, yo me llevé una muy, muy mala experiencia, la verdad, muy, muy mala, porque hicieron muchos cambios. Por ejemplo, los de bodybuilding a último minuto los cambiaron el día antes, los cambiaron de día. Después ese mismo día los cambiaron de horario. Eh, a los mens también adelantaron todo a último minuto, porque parece que tenían que entregar el teatro más temprano, hubo un rollo ahí con el tema de la entrega del recinto, y eso jodió un montón. Por ejemplo, los juniors, los mens juniors, que tenían que salir antes, no pudieron ni siquiera bombear. Entonces, ¿de qué te sirve ahí tener el gran servicio de tanning si los chicos tuvieron que sacrificar el bombeo por estar pintándose? Entonces, ahí hubieron muchas cosas que no cuadraron bien, ¿vale? Que no cuadraron bien y que se debió a una desorganización, porque al final eh, cambiaban los horarios, o sea, ¿vale? El itinerario estaba desde hace mucho tiempo, pero seguramente se dieron cuenta en el momento que no iban a alcanzar. Y por otro lado, estaba el tema también de que Nimba quizás se entiende, y como que siempre les va a pasar algo así, porque son 250.000 categorías, entonces al final es imposible que lo lleven al detalle, ¿vale? Porque son demasiadas, o sea, es una cuestión de que durante la competencia me di cuenta que existían muchas categorías que, no sé, o sea, distan de eso. ¿Cómo, quiero preguntar, Irina, cómo ustedes como atletas arriba del escenario? Porque hablamos mucho de la organización y demás, pero ustedes como atletas, bueno, cada uno tiene su punto de vista acá con el backstage, cómo la pasaron, que eso es muy importante, que no es menor, que uno cuando vivencia los dos extremos, bueno, uno la pasa bien y el otro la pasa mal, empieza a valorar eh, como la experiencia estando atrás, descansando, porque a mí me pasó en México encima, que estuve hasta las 11 de la noche tirado en el piso, cagado de frío. Entonces, eso lo hablamos, pero arriba del escenario, ¿cómo lo vivieron al show? Al tema de los call-out, el tema de cómo se manejó el evento con los jueces. Cuéntale. Acá es donde INVA, o sea, este es INVA y este es WNF Chile. O sea, siento que acá hay una diferencia abismal, abismal en cuanto al trato de los atletas, sí, atrás en el backstage te trataban bien, te hablaban bien, no te andaban ahí a los gritos. Ahí lo que pasó en INVA Chile fue que el que estaba como coordinador medio como que parece que estaba enojado con todos. ¿En dónde o dijiste Inva Chile? ¿En Inva Argentina o en WNF Chile? No, claro, en INVA Argentina el coordinador parece como estaba medio alterado y empezó como a apurar a todo. Fue medio rara la experiencia de backstage, o sea, de antes de salir y en el escenario, pero Don NF Chile, la verdad que lo que tiene es que el trato que tiene a los atletas es increíble, increíble. O sea, ahí te das cuenta que es una competencia profesional. O sea, puede tener sus fallas, se puede hacer en una ciudad que nadie conoce, se puede, o sea, puede tener. Yo creo que los chilenos la conocían. Nosotros que veníamos de Sí, afuera, por ahí era diferente. yo hablé Yo- con muchos chilenos y me dijeron, Talca, o sea, Ok, ok. Vos, Fran, la conocías. Conocí a Talca, pero San Clemente, la verdad que. por eso, sí, sí. O sea, Bueno, nosotros decimos mucho de Santiago del Estero acá, la verdad que No, no, no,
Es peor capaz que Talca. Peor, mucho peor. Pero bueno, volviendo un poco al tema, la verdad que el juez, o sea, el jurado que estaba con el micrófono, ese se... El presidente de jurado. Sí, ese yo le entregaría una medalla aparte. La verdad que Yo eh, nunca vi semejante manejo de público y de atletas. O sea, porque ese tipo no solamente estaba dirigiendo a la perfección lo que pasaba en el escenario y ayudando a los atletas, che, ubicate así, ubicate allá, fíjate que está haciendo la voz hasta cierto punto, ¿no? O sea, obviamente no puede intervenir demasiado, pero lo primero, cuando estábamos todos frescos, ayudó un poquito y creo que hacía el espectáculo porque hacía que los atletas se luzcan más y después cómo explicaba las cosas al público, porque mucha gente ahí no sabe qué estaba pasando, qué estaban viendo, qué es lo que se buscaba, o sea, son muchos familiares, amigos de los atletas. Entonces, que él le pueda explicar qué es lo que se buscaba, qué es lo que estaban viendo, qué es lo que iban a jugar antes de que salga la categoría, o sea, increíble, o sea, pero, y estuvo con la energía allá arriba al 100 desde las 10 de la mañana que inició el evento, 10 y media creo, hasta las 7 de la tarde. Con una calidad manejando eh, hasta los últimos overall, que ya estábamos todos medio cansados, hasta los propios atletas que estaban en el overall estábamos, bueno, Oh, sí. ya, güey. Pero sin duda, ese señor, no sé cómo se llama, Daniel, pero no sé el apellido. eh, claro, fue un gran artífice de que o sea, claro. Y además, o sea, uno cuando está así como relator, entre comillas, siempre queda como la delgada línea de parecer que te querés robar todo el show o ser un bot, ¿me entendés? O sea, literalmente no aportar nada, como pasó, por ejemplo, en IMBA Argentina, en Otro Universe. La verdad que no, o sea, los que hablaban, ni siquiera había alguien que hablaba de fondo. había presidente, estaba la presidenta de mesa que era la que hacía los call que organizaba. Yo estuve, ella ya estuvo, esta es la tercera vez que veo que estoy en IMBA. Es la primera vez que no estoy como atleta, pero las otras dos veces estuvo en México y estuvo en Argentina, en Córdoba. Y en Córdoba, sobre todo, sí explicaba un poco más de qué es lo que íbamos a ver y le contaba al público. Esta vez sí fue como más plano, más chato en ese lado. Sí, Mm. fue como, Claro, igual no me parece mala, pero lo que hizo este claro, chico, este señor era mm, increíble. bueno, y después se escuchan los gritos de guerra de Fran, del hijo de Fran. Controlado ahí a la bestia. Nada, pero volviendo a lo que fue todo el tema de atletas, la gran diferencia también entre INBA Argentina y WNF Chile fue el tiempo en el escenario y cómo nos hacían posar. O sea, todo el tiempo que nos dieron a nosotros para mostrarnos cómo nos cambiaban a distintas luces, cómo nos comparaban con este, con el otro. En lo que era INBA Argentina, fue todo más como rápido, fue, bueno, doble bíceps, expansión dorsal, mostramos un poco la espalda, chao, nos vemos. Y después en Don F Chile, la verdad que se tomaron el tiempo de pulir al máximo y ver bien todos los detalles. Y eso me encantó. Lo único que no me gustó mucho, Fran está muteado. Sí. Epa. Pero eso igual se debe a lo que decía, el tema de la cantidad de categorías. O sea, acá teníamos 4 categorías, ¿vale? Classic, Bikini, ni siquiera teníamos Junior Bikini porque no habían suficiente inscritos. No había Masters. Entonces la verdad es que se le pudo dar ese espacio a cada categoría de poder hacer las comparativas que hicieran falta para que el placing fuese lo más, digámoslo así, transparente posible, ¿vale? No digo de que no haya sido transparente en INBA, pero siento que le dieron mucha importancia quizás al placing del top 3 y quizás del 4 hacia abajo, quizás no se tomaron al mismo tiempo, ¿vale? Ni O esa siquiera. ¿vale? Entonces, y... Pero además, que eh, había categorías. ¿Por qué no sí, hicieron 3 categorías de men's? Las dos categorías tenían 15 atletas en el escenario. sí.
tenían 30, podían hacer, o sea, había más mens en INVA que en WNF Chile, en total. Y podrían haber hecho 3 categorías con la cantidad de atletas, o bueno, con cosas sin. Sí, eso. Bueno, y yo un poco compartiendo también. Igual quiero hacer una crítica constructiva. En INVA México 2024 y INVA Córdoba 2023 sí hubo 3 categorías de mens, de clase, o sea, baja, medio, alto, hubo 3 categorías. En la única que hubo 2 fue bodybuilding porque no lo ameritaba, porque no eran tantos. Pero en Córdoba, pero en México eran 4 categorías de bodybuilding, porque había demasiados atletas. Sí, sí, había de 60-70, 60-80 y quedó de 80-90. O algo así, creo que eran 4 categorías de bodybuilding, era un montón. O sea, Sí, sí. ¿lo medían metro O de 80, 85, no me acuerdo, pero había 4 categorías. Era un montón. Porque había 500 atletas, capaz, 400 atletas. Estaba Roberto Amorosi parado solo, ¿viste? El único que conozco que pesa más de 90 en preparación. Más o menos. nada. Bueno, y bueno, INVA Chile, o sea, INVA Chile, el WNF Chile, como dice Facu, fue genial por eso, porque nos dieron mucho más tiempo de ¿cómo se llama? De posing. Y lo otro es que esto es algo que no tiene que ver con la calidad del evento ni nada, pero le dieron un picante adicional con el tema de cómo situaban de repente a los chicos en el escenario. Por ejemplo, en Men's pasó que nadie tenía idea de cómo le iba a ir, porque los que estuvieron en el centro no sacaron el primer sitio. Nos hacían comparativas o hacían call-out de comparativas de 4 personas, siendo que éramos 9 en total. En vez de dividirnos de repente en 2 call-out, como primero y segundo, hacían mezclas de gente, uno para acá, otro para allá. Entonces, uno se bajaba del escenario sin tener claridad de qué pasó, Alexa, qué pasó. Por ejemplo, a mí me pasó que el chico que también te llamé, fue una incógnita hasta el final. Eso, O sea, top 4 estaba claro. Pero el orden, yo había tirado un orden que no salió ni nada. el top 5 estaba, y de hecho ni siquiera, porque estaba este otro chico, el moreno gigante, el Edwin Collins, que era enorme, ¿vale? Era enorme, y quedó sexto, o sea, nadie sabía realmente en dónde iban a quedar ubicados esos 6 primeros atletas. Y eso igual le dio un picante, pero tremendo, o sea, fue muy, 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 muy bueno. Y en mi categoría igual pasó algo, en menor escala, pero pasó que el chico que quedó segundo lugar, Simón, de 21 años, tremendo nivel, él quedó en el centro. Y a mí, junto con el tercero, nos rotaban en torno a ellos. Entonces después cuando me dijeron que yo había ganado la categoría, no me lo podía creer. O sea, yo pensé que iba a quedar por detrás de él por un tema del posing, o sea, del placing, ¿me entiendes? Entonces tuvo ese sabor a y obviamente mencionar acá a la productora de eventos. O sea, la productora de eventos, White Dragon, que es la que está llevando los eventos ahora en Europa, a general WNF, en Brasil, en varios sitios. La verdad es que ha hecho un trabajo muy bueno. Quizás sí, trabajan por más dinero, ¿vale? Porque tienen un servicio muy bueno, pero dejaron la vara súper alta. Y fue súper agradable, por ejemplo, esas publicaciones que hacían de los ganadores de las categorías, ¿vale? Con fotos de mucha calidad, eso lo hacían gratuito, o sea, la mayoría de las personas, nadie pagó por eso, ¿vale? Entonces tuvo como un sabor distinto, ¿vale? Un sabor distinto que yo aprecié muchísimo. Y bueno, finalmente el tema de lo que decía Facu, el tema de backstage, es cierto que, claro, faltaba espacio, pero también pasa un poco ahí de que si bien es cierto, faltaba ese espacio, por ejemplo, yo no lo podría comparar con Inva Latinoamérica, por ejemplo, porque yo no pude estar en backstage en Inva Latinoamérica. No pude estar ni un solo minuto, ¿vale? Porque yo llegué a pintarme con 2 horas de anterioridad y saliendo de la pintura, tuve que ir al tiro a competir. Y estuve en ese pasillo que tú decías, Facu, de 100 metros congelado. Ahí, ese fue mi backstage, porque estaba a punto de salir. Entonces, realmente no pude estar nada en backstage. Entonces, bueno, la verdad es que entre tener y no tener, mi experiencia fue más grata en WNF Chile. Y si lo comparo con todas las competencias que hice, lejos del mejor backstage en donde estuve fue INVA Chile. O sea, fue un lugar muy grato porque fue el backstage más amplio de los que estuve. Pude estar ahí cómodo todo el tiempo. Y aparte de ser muy alto, tenía un techo muy, muy alto.
tenía espejo, pero por todas las murallas. Entonces se podía practicar tranquilamente, no ocurría eso de que si tú hacías una elevación lateral le pasaba a llevar el pote con arroz a alguien. O sea, era mucho más grato el espacio. Y tenían estas estufas centrales, o sea, fue súper, súper, súper grato en ese sentido. Entonces, Sí. entonces, claro, el escenario de San Javier tuvo esa bondad. Así que eso, como la experiencia como atleta, de escenario, de call-out, las premiaciones, fueron mucho más gratas en WNF Chile. Por el tiempo, o sea, al final te preparas meses para ese momento y en Nimba Latinoamérica me pasó que salí expresadísimo, apuradísimo y más encima fue corto. Entonces fue una sensación bastante ingrata, la verdad. Pero bueno, de todo se aprendió muchísimo. Obvio. Son dos experiencias muy distintas. Yo siento que INVA Chile, Pero WNF Chile es mucho más profesional y se nota que verdaderamente tienen ese, o sea, quieren poner primero a la atleta antes que a todo, ¿entendés? O sea, quieren que verdaderamente el atleta se lleve un buen show ahí arriba. INVA Argentina no pienso ahora mismo, siento que parece más un show, no de culturismo, un show, viste, con gente vestida, traje, que 54 categorías, no estoy en contra de eso, obviamente, pero Claro, o sea, al fin y al cabo son las reglas de ellos. Uno cuando que elige uno va a competir ahí ir sabiendo. ahí, tiene que. nadie nos obligó, obviamente. Pero para que se den, viste, una idea de el profesionalismo y el enfoque al culturismo natural que tiene cada uno. Ya, para mi gusto, lo del polígrafo ya da un plus re aparte, que si bien uno va así, o sea, la mente natural, todo, pero sigue siendo igual un detector de mentiras que puede llegar a tener su falla. Uno nunca sabe, nunca se hizo uno. Entonces te va medio así, quedás como te sentís verdaderamente un atleta. En el otro te sentís más como Yo creo que con esa frase diste en el blanco. Que al final es eso. Por ejemplo, yo cerré temporada, la verdad que después de todo lo vivido, sintiéndome un culturista, ¿vale? O sea, yo ya dejé de ser el aspirante, el debutante, el que no sé, soy culturista, ¿vale? Bueno, somos. O sea, después de los primeros shows que vi, somos. Entonces, te deja ese sabor que la verdad disfruté mucho, 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 mucho. Y, y bueno, ahora yo quiero hacer una pregunta. Una pregunta, a ver, por ejemplo, con el tema de Emma, ¿cómo lo viste tú desde las butacas? Eh, Dijiste que ahí como que te entró el picante de volver a competir. ¿Cómo lo viste desde abajo, por ejemplo, el nivel? Tú que, por ejemplo, pudiste ver el show, yo casi todo lo vi desde atrás, ¿vale? Fue muy poco lo que pude ver desde los butacas. Entonces, por ahí ya sabemos, y quizás el nivel estuvo alto, impresionó, pero cuéntanos ahí un poco. Sin duda me dejó un sabor muy, muy agradable. Eh, Sin duda creo que a nivel de culturismo, mucho mejor que la experiencia en IMBA por esto de que realmente ibas a ver culturismo y no te frenaban con otras categorías o cosas raras que por ahí no te llamaban la atención. Que en cambio vos en todas las categorías de WF estaban todos mamados, estaban todos bien arriba, entonces era divertido, sea lo que sea. Entonces me pareció excelente. Eh, entonces, el nivel de atletas fue similar en las dos categorías, en las dos competencias. En los dos hubo muy buenos físicos y obviamente en INBA hubo competiciones pro, o sea, obviamente había más nivel que en WNF Chile, pero el nivel amateur estaba muy similar en general. Eh, ¿Cuál es el tema? Que como por disposición y organización, lo que uno terminaba viendo era una mezcla en INBA y acá era todo bueno, era todo atractivo. Por ahí es cierto que en las categorías junior, WNF Chile, que wow, fue increíble, eso es lo que va a decir. increíble. Ahí sí había mucha diferencia.
pero en categorías Open no hubo tanta. Men's, por ejemplo, eh, Por ahí se repitieron un poquito los mismos. muy parejo y tal vez en algunos casos hubo muy buenos, mejores atletas en IMBA, pero en bodybuilding sí siento que me gustó un poco más WNF. Bikini, bueno, no es muy diferente esa bikini, literalmente, wow, no tengo palabras para IMBA, me decepcionó totalmente. Lo que buscaba, o sea, lo que se buscaba en la categoría, una categoría de literalmente modelaje, entonces no se premiaba un físico definido, musculado, nada, literal. Eh, entonces se perdió un montón. En cambio acá, la que se hizo pro, no sé si era la más musculada, pero sí lejos la más acondicionada y era wow, o sea, también se notaba que era culturismo, no era otra cosa. Entonces, en el total, como atleta, si uno ve la sumatoria de atletas, igual, obviamente, como te digo, si uno compara las categorías, súmalo pro, era más en INVA, perdón, pero a nivel general, lo que uno se queda viendo, la media, entonces WNF estuvo mejor y estuvo mucho mejor organizado y no hubo rusheo de categorías, había suspenso en donde se rotaban, cambiaban, si era necesario comparar el primero con el cuarto se comparaba, entonces mucho mejor como yo. El nivel de atleta similar, pero el show muy diferente. Entonces, sin duda me quedo con lo otro, con WNF en este caso. Hay que ver ahora, verá que la WNF Argentina tiene la vara muy alta, muy alta. Todo un desafío para los chicos, yo los quiero un montón y son mis amigos, todos los organizadores, los que están ahí, Panda, Iña, Mati, pero tiene un desafío inmenso. Vamos a ver cuántos atletas van, el nivel, cómo está el tema de juez. No tengo idea de quiénes son el jurado, no tengo ni idea. Bueno, Impact, WNF Chile lo publicó poquitas semanas antes, creo que 2 semanas antes publicó el panel completo. Antes solamente habían publicado a los invitados extranjeros, así que Claro. todavía hay tiempo ahí en WNF Argentina. Ok, pero eso fue como eh, yo disfruté desde que me senté hasta que me paré. Obviamente estuve mucho tiempo en el backstage, pero lo disfruté todo y el nivel fue altísimo. En IMBA el nivel fue muy alto, pero tenía momentos donde no había culturismo, había cosas raras, categorías de traje de gala, categorías Traje de baño, de chicas con alas. eh, de manijas también. Bueno, Mixer puede tener algún sentido más, puede verse medio incluidos, pero esas categorías de vestimenta no las comparto. Claro, por lo menos en el Mixer de Tales, o sea, se muestra el físico. O Sí, sea, por no. ejemplo, estoy muy sorprendido y a mí me gustan mucho las categorías Master, Grandmaster, pero Ah, también cuando hay varios atletas, no cuando hay un atleta o dos mm, Claro. atletas. Entonces, abren categorías con una persona, o sea, eso sí, tiene... entonces no, o dos o tres, entonces eso creo que es muy mejorable de INVA y yo entiendo que lo hacen para incluir más, pero yo creo que a nivel de show le resta, porque le resta al público y le resta al atleta esto a las categorías grandes que realmente es lo que te mueve el show, le resta y uno hace que mm. como atleta esto no la pase tan bien, eh, lo prioricen arriba del escenario, la vivencia, etcétera. Entonces, Claro. creo que eso, que es una crítica constructiva porque conocí esto, debuté por IMBA, me fui a México por IMBA, soy atleta profesional de IMBA y realmente quiero que suba la vara para que mis atletas que yo llevo ahí realmente lo disfruten y sea divertido y sea una gran experiencia. Y creo que tiene para mejorar todavía varios juntos. Sí, totalmente. Bueno, para que se No, una idea del nivel que había en Junior, esto, o sea, todas las categorías dentro de todo estaban capaz un poco más pareja a Imba. Eso sí, no había pros, que ahí claramente Imba sacó una gran diferencia en cuanto al nivel de atletas, pero por lo menos en mi categoría, el que salió segundo en Imba Argentina salió último en WNF Chile. O sea, eso, ¿Quién es Joel? Joel, eso fue
terrible. O sea, salió Bueno, pero ahí hiciste un comeback también. Yo- sí, Comeback yo- importante hiciste ahí. Otro dato también, el chico que se ganó la Procard y que fue campeón absoluto en Classic fue Junior. claro. Otro dato, o sea, tremendo, o sea. Sí, sí, los chicos de Chile van muy fuerte. Van muy Mm. Sí, fuerte. sí, sí. Bueno, y el chico que casi me gana en talla alta también era Junior, o sea, Era 23, 21, 24. 21. Uh, Bueno, era muy grande ese. Muy grande. Es que yo le he dado vuelta y tiene una estructura y bueno, una masa muscular también súper súper buena para ese estadio, o sea, increíble. Ese, por lo menos debe tener 4 años entrenando, por lo menos. Y, No, y si no, que se ponga a entrenar porque en 3 años están los Worlds. o sea, tremendo, los juniors Él puede viajar a los Worlds porque ganó Junior. ¿Qué cosa? Que él puede viajar a los Worlds porque ganó Junior. claro. Sí, sí, sí. Bueno, igual puede viajar a los Worlds porque quedó segundo en talla alta, entonces igual clasifica al mundial. Ah, son los primeros 3. Sí, ¿no? Así que, Tremendo. O sea, los juniors que anduvieron dando no, vuelta sí, ahí. sí, excepto lo de los Junior. Pero bueno, Facu también hiciste un tremendo comeback que tal vez en el placing no se ve reflejado, pero sí a nivel de físico y Es cuestión de ver la foto, o sea, el tamaño, el ancho, el diámetro de las piernas, o sea, habían cosas que eran evidentes que estaba ahí, la masa, o sea, pero estos tipos, no sé, no sabría decirlo, eran como Alonso, más que el resto, porque los demás, no sé, habrá sido una mezcla, quizás como lo decía Faco al principio, de condición, de esto, lo otro, pero Alonso era gigantesco, o sea, por haberle ganado. Alonso muy. no, pero no solamente que estaba todo bien, porque desde la presentación al escenario y el posing, ya la confianza que tenía y vos lo mirabas, ya este es distinto, porque eh, tenía todo, o sea, cómo Bueno, se paraba. O sea, hacía cosas que hacía que vos lo mires, ¿verdad? Cómo se Anima, paraba, cómo sonreía, cómo marcaba las poses, él que en Anima o Chile sea, mira, segundo. ¿eh? Anima Chile quedó segundo y le criticaron el vacío abdominal en Classic, que no lo hacía mucho, y le criticaron la condición, ¿vale? Porque el chico que ganó tenía el culo rajado y él todavía no. Y te juro que el cambio que tuvo en esas, creo que fueron 6 semanas o 5, de Inba Chile a WNF Chile, fueron pero brutales, onda. Llegó con el culo rajadísimo, empezó a tirar el vacío abdominal mucho más, o sea, el tipo realmente se puso las pilas, pero una apretada que le hicieron tremenda. Yo veía su historia, 21.000 pasos, 22.000 pasos, el tipo realmente se descueró por hacerlo, ¿vale? Y el entrenador de él es asesorado a su vez de Ivonne, entonces probablemente por eso le tiraron unas cantidades de pasos así, pero tremendo y se la debe haber sufrido bastante. Así Marca que, registrada lo de los pasos de. sí. Y, y bueno, yo tengo unas fotos con él comparativas en el backstage de IMA Chile y es más grande que yo. O sea, y yo tengo 30, o sea, es una locura, o sea, tiene mucho tamaño. Mucho futuro. Mm. Así que, bueno, la verdad que un evento tremendo. Bueno, Fran, saliste campeón de talla alta. Contanos un poco las sensaciones. No, no nos vamos a ir sin hablar de eso. Bueno, ¿Cómo se sintió? junto a Yesa logramos ahí morder la medallita de oro. Fue algo súper, súper gratificante. La verdad es que soñé con ese momento mucho, mucho, pero quizá en un principio fue como curiosa la transición de lo que yo fui como viviendo, porque previo a Inva Chile yo tenía muchas, muchas, muchas ganas, mucha garra de ir por ese oro, quería ir por el oro, lo tenía entre ceja y ceja, pero sin embargo no quería entregarme a esa actitud quizá o esa hambre, ¿vale? Que está bien ir a ganar, pero tampoco está bien como centrar todo en el resultado, ¿vale? Porque tampoco se trata de eso en culturismo. Entonces pude ganar en Inba Chile también mi categoría. Quedé con el overall. Ahí me gustó mucho la experiencia. Pude pararme al lado de atletas geniales como médico, como Oscar. Fue brutal. Fernando también estuvo ahí. Pero ya después, con ese primer como mordidita del oro, como que quedé con ganas de lo mismo para Buenos Aires.
Y en Buenos Aires, bueno, ya lo contamos en su momento, quedé cuarto de 15. Hubo ahí un tema con el calor. Que igual es un tremendo resultado, o sea, 4 No, de 15. sí, sí, totalmente. Sí, Está bien. de hecho, si yo hubiese tenido una medalla que dijera INBA Chile, habría sido muy distinta. la- la- Sí, entiendo. Inma Argentina. pero Inma nada, Argentina, porque la otra decía Córdoba, creo que decía. INBA Argentina, claro. INBA Global, no sé, algo así dice la medalla. Pero si hubiese tenido una medalla, Dice, porque es la misma que me dieron a mí en el 2023. Dice Inba Global Natural Champion. Está. eso, ¿vale? Una medalla, da lo mismo que sea negra, ¿vale? Pero que diga. Vamos, ya es grandota. Es grande. Mira, acá la tenés, pará. Ahí la tiene. Cimiento al logro deportivo Córdoba Capital. Mira qué es esto. Estamos en Buenos Aires. No, Municipalidad de Córdoba, Subsecretaría de Deporte y Recreación. ¿Qué mierda dice acá para La sponsorió el gobierno de Córdoba. Entonces, fue muy ingrato, ¿vale? Esa medallita, esa premiación ahí, medalla de Yo participación. tengo la medalla de participación de INBA México. Yo acá salí quinto, esto de cuando fue pro, y está más lindo. No, Mira, acá tienen la diferencia, muchachos. no, Claro, a mí me dieron esta de participación en México, que también está hermosa, la cinta está hermosa. todo. O sea, yo esperaba algo así, ¿vale? Y fue ingrato, me dejó un sabor muy, muy, muy agridulce porque dije, ni siquiera pude sacar un maldito recuerdo que, que diga Inma, ¿vale? Pero bueno, pero me enseñó mucho, fue una experiencia que me hizo centrarme en mis puntos débiles, que era el desplante en el escenario, que era quizá un poco el posing, que era... me aterrizó un poco en mucho sentido y me hizo darme cuenta de qué cosas estaba haciendo mal. Por ejemplo, el manejo de la Big Wig lo hice mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo llegué a WNF Chile con con una estructura mental distinta, ¿vale? Ya no era un tema de ganar o ganar, sino que era un tema de sacarle el máximo provecho a lo que venía haciendo, de tratar de hacer las cosas bien, de tratar de trabajar todo lo que podía trabajar, para no quedarme con esa sensación que me quedé en Buenos Aires de saber que pude haber hecho las cosas mejor, ¿vale? Entonces trabajé en eso y mi estructura mental, estando enfocada en eso, fue mucho mejor. O sea, yo salí muchísimo más relajado a WNF Chile. Saliste bien bombeado también. También mucho mejor bombeado, mucho mejor de todo, ¿vale? Aparte, fue muy distinto en Buenos Aires, no nos dejaron calentar o que nuestros entrenadores entraran, ¿vale? Fue fueron muchas situaciones, ¿vale? Que sumaron, obviamente, a que al estado quizá anímico que tuve en ese momento y al desplante. Pero definitivamente lo que más afectó fue eso. Estar minutos antes de subir al escenario sabiendo que lo hice bien, ¿vale? Sabiendo que hice todo lo que podía hacer para que eso saliera lo mejor posible. Entonces salí con más confianza, salí más tranquilo, ¿vale? Tranquilo con lo que yo había hecho. Y el posing salió mejor, las transiciones salieron un poquito mejor. Todavía estamos esperando el feedback. Me imagino que igual me van a hacer alguna corrección en parte de eso, pero la verdad es que fue mucho más grato y salir campeón en esas condiciones, la verdad es que tuvo un sabor completamente distinto, incluso a Imba Chile, porque en Imba Chile fue todo muy rápido. Fue como cuarto de giro, cuarto de giro, cuarto de giro, váyanse hacia atrás. Después hicieron de nuevo el llamado, me dejaron al centro, después para atrás, tercero, segundo, primero. Rápido. Fueron 3 minutos 40. ¿En qué pasó todo? Éramos 3 atletas. Se entiende que sea más rápido. Pero fue muy rápido. Y de hecho yo me di una vuelta en U y entré para el overall. Fue así, rapidísimo. En cambio que la experiencia en WNF Chile fue mucho más pausada, fue más atleta, ¿vale? Entonces fue todo muchísimo más grato. Y claro, White Dragon también acompañó mucho en ese momento de la premiación, de las fotos, de míreme acá con la copa, míreme allá. Fue muy grato, o sea, fue una experiencia inolvidable. La verdad es que muy contento. Yo le decía a mi esposa en el auto, con cuidado, ¿vale? Porque si no, es tema sensible. Que fue el tercer mejor momento de mi vida. Porque claro, el primero fue el nacimiento de mi hijo, el segundo fue el matrimonio. pero pero fue un gran momento de mi vida. O sea, El tercero, entre comillas. el tercer mejor momento de mi vida. Guiño, solo el tercero. Prometo que es solo el tercero.
Entonces la verdad es que fue brutal. Y luego, después del overall, haberme podido parar ahí al lado de Edwin, que actualmente es un WNF Pro, o sea, también. O sea, haberme podido medir con él, tener esas comparativas y haber tenido la experiencia también fue épico. O sea, me dejó con muchas... Clave las fotos para apreciar todo Sí, sí. con certeza. Así que... No, nada, inclusive a Facu le pasó que estaba con un sabor amargo por un poco el placing. Y después cuando vio la foto dijo, no, yo estaba muy bien. Mira, lo mío, yo no sé si hasta se me notó, pero yo literalmente salí llorando o sea, salí con los ojos muy llorosos, o sea, estaba demoronado por el puesto en sí, o sea, uno va a competir y queda cuarto con un puesto que no le gusta y después queda sexto. Y, o sea, ya, o sea, como uno no se vio, no vio la foto, no vio que hubo una mejoría, uno se va como diciendo, fallé, ¿me entendés? Yo tenía eso, yo dije, fallé. en Buenos Aires, o sea, yo venía de algo y después había pasado algo peor, entonces sentía eso mismo. Mm. Yo agarré y dije como, o sea, qué sé yo, me vine hasta Chile, hice todo esto y... Pero no, después vi lo que fue, o sea, lo que fue mi mejora y que en realidad fue más por el tema de, o sea, de el nivel que había y bueno, también que tengo muchas cosas a mejorar, obvio, pero el nivel que había era increíble. Sí, pero saliste con un físico mucho más competitivo, te pararon al lado, te hicieron posar, estuviste ahí. Obviamente por ahí algunas cosas todavía faltan o lo que sea, pero no, fue muy diferente lo que se vio y todo. Mira, Oye, vos parás los primeros 5 de Junior, los parás en Imba y salen campeones hasta en la sopa. Yo siento, en amateurs, o sea, los primeros 5 de Junior vos lo parás, o sea, Te salen... parabas en bodybuilding y capaz que quedaban de los primeros 6. Sí, sí, sí. No. Sí, o sea, te digo Sachi, que sí, simulo así. Y sí. algo con lo que me quedé con la espina es de no haberme plantado con este físico al Natural Universe. Yo siento que para mí un top 2 para mí se acaba seguro. Top uno Hay fue mucho aprendizaje y ahora hay una revancha todavía para en un mes. Pero bueno, eso marca un poco la realidad de cómo afrontar el proceso, de lo que uno pone, lo que uno aprende, cómo es lo verdadero. O sea, y ahí creo que eso es algo. O sea, cuando te pasa esto de que sentís que podría haber dado más, ahí es donde te hace el clic y te yo vas. siento que lo que cambié, o sea, lo que cambió mi mentalidad, mi persona, mi manera de ver todo y de todo lo que derive de la prep fue siendo un cambio de Fue 152. muy diferente todo, o sea, cómo lo viviste y cómo cómo Mm, lo Hasta, sucedió. sí, hasta creo que se puede notar en mi actitud estos días y siento que estoy como cada vez puliendo más mi lado profesional. O sea, también para intentar ser un profesional hay que trabajar como uno y estoy haciendo, Sin dudas, uno para ser profesional primero tiene que trabajar como funcional, si no. claro, me estoy rompiendo el lomo por esto. Sí, y que muchas veces no depende también de uno, porque uno puede parar todo para ser un pro y se para uno que laburó igual y está más grande y ya está. Pero bueno, El tema es hacerlo como pro. El tema es tener los hábitos, tener el chip, aspirar a eso, ¿vale? Que al final eso te lleva a eso. Vos primero sos un atleta de bodybuilding. Después la medalla o no te representa. O sea, siento que primero está lo que es uno como atleta y después lo que puede llegar a conseguir, que eso no lo puede manejar. O sea, yo salí sexto y salí no, o sea, salí mucho mejor que cuando salí cuarto a nivel mental, también cuando vi la foto y todo, lo bien que había salido al escenario y todo, la verdad que me fui muy contento. no me voy a olvidar lo que cuando te mostré la foto, que tu cara estaba triste, Facu, estaba Yo estaba por así. comer y, y estaba enojado. Y le mostré, le digo, pero vos no te viste. Y le mostré la foto del comparado con los primeros. Y abrió los ojos y dijo, no, pero ya estaba explotado. Decía,
Entonces se sorprendió para bien de cómo se veía y fue como, bueno, se le pasó todo, se le pasó. No, ahí ya dije, ya está, yo gané a mi manera. Ya. No, a ver, Es eso, o sea, es eso. Sentir saliste con el mejor físico posible, con una alta mejoría de INVA ahora, en un mes, y con viaje en el medio, todo, y bueno, eso muestra que haciendo el trabajo eh, salí mejor y esa es un poco la recompensa, salir cada vez mejor no. Obvio. Así que bueno, gran experiencia WNF y nos queda la última parada ahora, WNF Argentina, en un par de semanas. vamos a estar apoyando ahí, chicos, por el directo. Ojalá sea igual de épico que el del año pasado, porque estuvo muy bueno ese directo. Fue muy bien ese, así que estaremos presentes. Así que bueno, gracias a todos los que nos sintonizaron. Pueden compartir este capítulo con sus amigos, a sus historias para que nuestro mensaje de culturismo llegue a más personas y que este deporte sea cada vez más conocido y tenga más impacto. Así que bueno, desde nuestra parte, eso es todo y nos vemos en el próximo podcast.